pues vamos a comenzar sin más demora. Mi presentación es sobre el periodo arcaico y ustedes se preguntarán ¿y por qué eso a estas alturas? Pues realmente, devolviéndome unos cuantos años, decir el arcaico es ese concepto que siempre dijéramos flota en el ambiente, todo el mundo usa, mucha gente reniega, pero que realmente sigue siendo operativo. Entonces, bueno, pues el objetivo, la intención no es otra que vamos a tratar de cargarle de significado. Realmente, cuando Reichel Dolmatov lo utilizó, en su día realmente lo dejó ahí como una etapa muy transicional entre lo que podría ser el periodo, el paleoindio y lo que podría ser el formativo que a él tanto le dedicó, ¿no? A raíz de los hallazgos de la costa, y él, en lo que sería este arcaico, pues quedó ahí, dijéramos, muy difuminado o muy diluido, pero hoy día hay bastantes datos muy nuevos que yo creo que pueden alimentar varios milenios de la historia de Colombia. Entonces, bueno, ese es el objetivo, vamos a tratar de ponerle significado a la luz de los datos más actuales. Yo me voy a centrar en varios temas, unos con más profundidad que otros, como es el cultivo de plantas, que es el que más, dijéramos, venimos trabajando. Obviamente, el tema de la expansión original de lo que pueden ser estos grupos, el tema de la territorialidad con la sedentarización y el concepto de economías de bajo nivel de producción, que me parece que es uno de los conceptos que mejor puede definir a estos momentos. Aquí vemos en este mapa, en las diferentes, dijéramos, regiones donde se concentran las evidencias. Vemos por una parte lo que es a ver dónde está el puntero que no me pierda, la sabana de Bogotá. Por otra parte encontramos lo que es el río Magdalena, encontramos el sitio de Guayabero, encontramos el sitio de Peñarroja, cuenca del Amazonas, muy importante, y obviamente todo lo que es el río Cauca, la cordillera central, con datos muy interesantes, y también lo que es la costa caribe, parte de los sitios que trabajó Reichel Dolmatov. Bueno, empezando por el comienzo, de forma muy rápida, la cuestión, dijéramos, como el origen de estos grupos. Es decir, dijéramos, el origen de estas sociedades, hay una cosa que es bastante, que yo creo que define bien, y son grupos o gente vinculada al mundo del Holoceno. Del Pleistoceno al Holoceno, pues obviamente hay cambios climáticos, ambientales, y van a ser unas sociedades que se van a enfrentar a lo que sucedió, digamos, en el Holoceno. Por supuesto, aquí vemos en este mapa, que no se corresponde específicamente a este periodo, como algunas de las rutas de poblamiento de sociedades que pudieron pasar por lo que es el noroccidente. Aquí en este mapa, que sería el 11.000, 10.000, vemos algo interesante. Desde, por ejemplo, la lítica, vemos, si yo no veo el cursor, vemos algunas distribuciones de puntas de cola de pescado, las puntas tipo Magdalena, que han aparecido en lo que es el río Porce, las puntas de Popayán, y también obviamente empiezan a aparecer otros artefactos. Aquí hay algo interesante, sin entrar en el meollo de la cuestión, pues esa posible vinculación de la cola de pescado, que es de Centroamérica, Panamá, con el resto dijéramos, de algunas de la lítica de este momento, y hay algunas cosas interesantes como esta ruta, dijéramos, del Pacífico, con muy pocos datos, porque obviamente pues en el Chocó no tenemos mucha evidencia, pero es interesante, ya algunos arqueólogos han vinculado esta tipología con esta tipología. Eso no deja de ser, dijéramos, arriesgado, porque estamos reduciendo las cosas a la lítica, pero bueno, es uno de los elementos más visibles, ¿no? Pero aquí tenemos ya el Holoceno temprano, algo ya muy interesante. Por supuesto, digamos, esas puntas de proyectiles no van a desaparecer, pero empiezan a aparecer artefactos bastante interesantes, ¿no? Empezamos aquí rápidamente, empezamos a encontrar una tipología, lo que se ha denominado esas azadas, que no tienen presencia en momentos anteriores, y algo nos están diciendo también, dijéramos, estas azadas muy vinculadas a toda esta cordillera occidental. Tenemos, por supuesto, la sabana de Bogotá, una secuencia de largo aliento, de larga duración, que ahora hablaremos algo de ella. Por supuesto, el río Magdalena sigue manteniendo como su particularidad con la lítica. También aquí estos restos de plantas, estos restos de plantas van a ser muy importantes, porque es uno de los indicadores metodológicos que estamos utilizando, y nos están dando cuenta de toda esa interacción de estos grupos, este mundo del Holoceno, y el manejo que van a tener de las plantas, donde va a encajar todo el tema, o el gran interrogante de los orígenes del cultivo de plantas, y eso obviamente nos va a llevar también a otras palabras como domesticación. Entonces es cierto que vemos un panorama que tiene su continuidad
continuidad, por supuesto, tiene su continuidad, pero el número de, dijéramos, de contextos se amplía a la escala de lo que es todo el mapa de Colombia, pues incluso teniendo ese sitio de Peñarroja que mencionábamos anteriormente, con una cronología temprana de 9.000 y pico, ¿no? Entonces lo que podemos ver frente a momentos anteriores es como una expansión determinada a partir del aumento de sitios arqueológicos, que algunos de ellos se salen ya de lo que es, por ejemplo, la sabana de Bogotá, que tanto conocemos y que tiene fechas más antiguas. Empezamos a ver la cordillera central, es muy interesante, casi desde lo que es el río Porce, que finalmente va al río Magdalena, hasta lo que es Popayán, ¿no? Entonces ya empezamos a llenar ese rompecabezas con datos muy interesantes alrededor de lo que es la cordillera central. Y por supuesto Peñarroja, aunque sea un sitio aislado, pero también es muy decente y muy interesante por lo que representa, ¿no? Bueno, aquí vemos la cordillera central. En algún momento se habló del arcaico de los bosques tropicales, ¿no? A raíz de los hallazgos de Ecuador, a raíz de los hallazgos del propio Panamá. Eso es interesante porque, bueno, empezamos a encontrar como esos elementos comunes que nos están, dijéramos, indicando pues todas estas cosas que están sucediendo a partir, dijéramos, del Holoceno. Por supuesto que el arcaico no termina en el Holoceno temprano, ¿eh? Pues ahora veremos hasta dónde llega, que eso sí es un tema de profundo calado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Bueno, hay un tema, sobre todo el tema de la adaptabilidad, para ir metiéndonos, dijéramos, de lleno en este tema de manejo del ambiente, esta parte más adaptativa. Obviamente, sin entrar en un análisis de una resolución muy profunda, en el Holoceno, pues a gran escala se producen cambios, ¿no? Se van a producir cambios en la temperatura, cambios en los regímenes pluviométricos. Por supuesto, cada región va a tener una afectación diferente, pero hay algunas cosas interesantes, como va a haber extinciones, todos los conocemos. Bueno, al menos hay que preguntarse por esa relación. Es verdad que en los contextos antiguos de Colombia no es que esté lleno de grandes animales con evidencias directas de manipulación antrópica, pero las hay, ¿no? Entonces, sin saber todavía el peso real, porque tampoco los datos que tenemos de la arqueología temprana es que sean súper abundantes, eso hay que decirlo, todavía seguimos dando vuelta a contextos muy tradicionales. Hay una cuestión en toda esta cuestión verde de los bosques tropicales, y esto, el tema el aumento del dióxido de carbono. El aumento del CO2 es muy importante. En estos días leí en un periódico que, a pesar del cambio climático, el planeta se está volviendo más verde. Pues, es algo curioso, ¿no? Entonces, se produce pues como esa expansión, proliferación de lo que son los bosques tropicales, de la diferente tipología, por supuesto, de los más húmedos, pluviselvas, hasta lo que pueden ser estacionales. Y bueno, el aumento de las plantas C3 también va a ser muy importante. Muchas de las plantas, las gramíneas, son C4, pero muchas de las otras plantas, todos esos rizomas, todas esas plantas rizomas muy ricas en carbohidratos, pues van a pertenecer a este grupo de plantas C3. Entonces, realmente, bueno, pues va a haber un escenario diferente que van a tener que enfrentar este tipo de sociedades. Entonces, obviamente, este terreno de juego, este escenario ambiental, algo ha cambiado respecto a lo que serían momentos anteriores. Bueno, entonces vemos aquí, pues eso, lo que puede ser esa extinción de algunos grandes animales, el tema de la proliferación de los bosques. Digo esto porque muchos de los contextos, por ejemplo, de la cordillera central, el propio río Magdalena, lo que vemos, y en muchos de los contextos, por análisis palinológico, lo que vemos son bosques húmedos tropicales, obviamente de montaña, ¿no? Vemos un poco el tema de la fauna. Esto es una fauna contemporánea que se va a caracterizar principalmente, no hay animales de gran tamaño, pocos animales tipo gregarios, de hábitos solitarios, y esto obviamente va a influir en cierta manera va a tener algún tipo de relación, dijéramos, con las estrategias de subsistencia. ¿Qué es lo que podemos ver, dijéramos, en cuanto a esta expansión durante este Holoceno hay esta expansión humana territorial? Pues por una parte, el aumento del registro arqueológico. Tenemos una importante, pues toda la región andina, la cuenca del Amazonas. Desgraciadamente, la región Caribe, hablando de datos de fechados muy tempranos, como de 10.000, 9.000, 8.000,
o no hay, o son muy poco publicados, o estarán muy guardados en informes o en literatura gris. Obviamente hay cambios en la oferta de recursos, habría que ver cómo se enfrenta ese cambio, la distribución de los ecosistemas, pero pues obviamente la arqueología tiene la última palabra y hay que ver región por región. Yo obviamente estoy haciendo como un análisis macro. El tema de la extinción de la megafauna siempre seduce, siempre, repito, no sabemos el peso real que tenía, pero bueno, siempre seduce y en algunas regiones algo tuvo que ver seguramente. Y lo que vemos, bueno, pues lo que siempre vamos a empezar a ver en esta expansión, lo que podemos hablar de economías de amplio espectro, ¿no? Y una expansión, por lo menos en la cordillera central, que podríamos meter la occidental con los datos de Calima, más como dijéramos, lo que vemos que se están ocupando muchos valles secundarios, grandes afluentes, por ejemplo, del río Cauca, estos valles subandinos donde estamos encontrando la mayor parte, dijéramos, de la concentración de sitios arqueológicos. Entonces, eso es importante, probablemente encontraban las condiciones ambientales para la explotación de sus recursos. También es interesante todo el tema de las relaciones. Estos valles, estos afluentes, pues obviamente conectan las grandes cuencas fluviales, siendo uno muy enigmático, río Magdalena, río Porce, que realmente te lleva al río Cauca, ¿no? Y es una de las regiones donde hay una gran cantidad de datos. Entonces, bueno, es obvio que también, dijéramos, aparte de las posibilidades que podían ofrecer, como estos valles subandinos, con unas altitudes que pueden ir entre los 1000 y 1600 metros de altura, también todo el tema de las relaciones que tampoco las tenemos muy claros, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí hay algo ya bastante importante en cuanto, dijéramos, este mundo del Holoceno y estas nuevas poblaciones que van expandiéndose. Por el momento tenemos unas regiones donde hemos encontrado más datos, en otras regiones pues no tenemos mucha claridad. Muy interesante será la relación de los Andes, por ejemplo, con toda la cuenca amazónica. Está, repito, el sitio de Peñarroja, porque pues es el de los pocos que hay, y obviamente eso también es una gran pregunta que por el momento no tenemos mucha respuesta dada la escasez de datos. Bueno, vamos a un tema muy interesante, que es el tema, obviamente, dijéramos, de las estrategias de la adaptabilidad, de la subsistencia. ¿Qué hacía esta gente en estos medioambientes que estamos diciendo que están cambiando? Bueno, pues de entrada, lo que estamos viendo, y yo creo que lo que estamos viendo con los datos es todos unos procesos muy tempranos de manipulación, selección y cultivo de plantas. Obviamente, el cultivo de plantas va a ser algo muy interesante que nos va a meter también a las cuestiones de la domesticación y, en última instancia, también a conceptos como horticultura y agricultura. Bueno, y obviamente el tema de la caza. Esta es una de las regiones, hay varias regiones. Yo me voy a centrar, por ejemplo, en el Cauca Medio, porque es donde nosotros pues venimos trabajando desde hace en los últimos años. Bueno, muy rápidamente, aquí tenemos una secuencia de larga duración. Tenemos datos desde el 10.600 hasta el 3.000 BP. Eso es muy interesante. Más adelante mostraré una gráfica de fechas, y obviamente pues eso da cuenta que la gente llegó, por ejemplo, a esta región y se queda, dijéramos, durante varios milenios, lo mismo que vamos a ver en otras regiones, es decir, encontraron las condiciones para empezar, dijéramos, sus procesos históricos de larga duración. Aquí vemos algunas imágenes de las excavaciones. La mayor parte son sitios habitacionales, no hay mucha gran cantidad de artefactos. El registro arqueológico se reduce principalmente a la tecnología lítica, no hay registro de animales, y los restos de plantas principalmente microscópicos. Algunas semillas hemos encontrado, esto es uno de los perfiles. Bueno, aquí vemos parte de toda esta tecnología lítica. Bueno, en la mitad no veo dónde está aquí. Vemos estas azadas. Estas azadas es un elemento que se encontraron por primera vez o se bautizaron en el río Calima, y hoy día ya las encontramos desde lo que es, dijéramos, el río Porde hasta las encontramos a lo que es la Popayán. Incluso en el sitio de Peñarroja hay este tipo de tecnología. Bueno, pues es algo también pues bastante interesante a tener en cuenta. Muchas manos de molienda. Entonces da cuenta, la propia tecnología lítica da cuenta de que las plantas empiezan a ocupar un papel bastante importante. Uno de los trabajos que venimos haciendo es todo el tema de los análisis de almidones. Como no encontramos semillas, pues hemos acudido a la microbotánica y principalmente a los almidones. Los almidones, muy rápidamente, tengo muchas imágenes, voy a tratar de condensar y hacer un gran resumen, porque pues para
pues para terminar en el tiempo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, ahí vemos las fechas, ustedes las pueden casi pues, ver ahí, tenemos almidones de palmas, encontrar palmas no es ningún misterio, las palmas van a estar, es uno de los recursos que más se utilizan por la hoja, los frutos, la madera, en fin. Aquí tenemos, por ejemplo, restos de cana, lo que sería achira, muy interesante, ven los datos tan tempranos, ¿no? Pues ahí tenemos las fechas de Holoceno temprano, son plantas todas rizomatosas, muy ricas en carbohidratos. Parece lo que nos dice el registro arqueológico, obviamente tenían que comer algo de carne, tenían que comer, pero el registro arqueológico lo que nos está diciendo es que estas plantas rizomatosas tuvieron un papel muy importante, o sea, identificar las plantas ricas en carbohidratos, aprender a procesarlas, parece ser que fue bastante importante, ¿no? Aquí tenemos la distribución natural, esto es para todo el tema de la domesticación, dijéramos, para toda esa pregunta, bueno, ¿dónde se domesticó una planta? Bueno, pues las especies nativas de varias de lo que son de lo que es la chira, de la índica, pues dijéramos, los datos están dentro de ese área de la fitogeografía de esas plantas. Santosoma, una planta muy importante, la malanga rascadera, hoy no la encontramos en todos los jardines, bueno, pues es una de las plantas que más encontramos en el registro arqueológico hoy día, o es forraje para animales, o realmente es una planta, es un recurso bastante marginal que vemos que tuvo su peso en el mundo prehispánico. Nuevamente, por la distribución, la fitogeografía es muy amplia. Aquí tenemos fabáceas, con el tema de Faseolus, los Faseolus se domestican en Mesoamérica, tiene 2 centros independientes, otro va a ser en Perú, bueno, en Ecuador también hay otro centro de Faseolus lunatus. Bueno, tenemos unos datos, pero hay Faseolus silvestres que te los puedes comer como el Trichocarpus. Entonces, miren aquí todo este mundo de la Amaranta arundinacea, el sagú, todo fechas muy tempranas, Dioscoreas, que son los ñames, como por ejemplo está a la derecha, con esa fecha de 9000, Calatea, ¿no? el famoso lerén, también otra planta bastante pues también de las que se comen, ¿no? De las que te dan harinas y todas estas cosas, y vemos también que tenemos fechas bastante tempranas. Entonces, fijaros la gran diversidad de plantas que esta gente, todo esto viene de diferentes sitios del Cauca medio, ¿no? El espectro de plantas empieza a ser bastante abundante. Bueno, aquí vemos algunas de las plantas, pues para que veamos alguna, lo que es la calatea, todas estas, este es el sagú, todas estas lo que se come son los rizomas. Tenemos algunos datos de capsicum, el capsicum es del ají, aunque el ají más de todo el tema se ha ubicado en México, por supuesto, uno de los centros de domesticación, otro entre Perú, Bolivia, pero bueno, en Colombia también hay nativos. Bueno, y aquí hay unas plantas muy interesantes, que es todo el tema del maíz. El maíz viene de México, ¿no? Entonces es una planta de Mesoamérica que llega ya en procesos de domesticación. Tenemos obviamente las fechas del maíz son de 6743 y empieza a ser muy interesantes porque entra un paquete de plantas domesticadas de origen exógeno, entran como en esa frontera entre el Holoceno temprano y el Holoceno medio. Alrededor del 7000 también sucede algo muy interesante como es estos datos de maíz. Estos son unas semillas de maíz de este sitio, que son de las pocas que hay, pero son muy tempranas y bueno, pues son bastante interesantes, bien fechadas, 6743, pero que coincide también con los datos de almidón. Y aquí tenemos los frijoles Phaseolus vulgaris, estos son muy interesantes estos datos. Aquí obviamente se están comparando, siempre en esta metodología comparando cosas actuales con las cosas arqueológicas, ¿no? Vemos también que todo este tipo de plantas entra en un rango del 7000, ¿no? Entonces es muy interesante como Manijot. Igualmente tenemos unas fechas de Manijot, probablemente esculenta. No todos los que están aquí, por ejemplo no es esculenta, tan temprano, pero aquí tenemos unos esculentas, o esculenta. Es también interesante porque la yuca tampoco no se domesticó en Colombia. La yuca viene de la región del sur oeste de Brasil hacia Bolivia. Entonces, bueno, es muy interesante alrededor de, pongamos, ese 7000, 7500, cómo llega un paquete de plantas foráneas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros en cuanto a este espectro de plantas? Pues, dijéramos, tenemos una primera fase donde están las canas, la Santosoma, la calatea, la Amaranta arundinacea y Dioscorea, que podemos hablar de un momento, dijéramos, ya al menos se cumple uno de los requisitos del cultivo, que es encontrar unas plantas que me las puedo comer, que las estoy seleccionando y además tener redundancia en el registro, empiezan a aparecer, ¿no? Digo esto porque muchas veces con el tema, en algunos casos con este
si con un grano de almidón es difícil decir si el estatus silvestre o domesticado. Pero bueno, tampoco identificar el síndrome de domesticación es la última meta, sino también lo que nos interesa es el proceso. Por supuesto, los primeros momentos no son fáciles de identificar en el registro arqueológico, pero podemos hablar o aventurarnos a hablar como de ese primer momento que la gente está seleccionando, al menos se cumple, chequeamos en la lista no de los requisitos para empezar a cultivar, ¿no? Por eso podríamos hablar de esa fase de predomesticación. Por supuesto, muy probablemente estamos en el área geográfica de Cana, Calatea o Santo Soma, de que probablemente Colombia ocupa un papel muy importante en la domesticación de esas plantas que tampoco son muy estudiadas. La literatura es mucho más estudiada el frijol, la yuca o el maíz. O sea, tenemos mucha literatura desde la genética hasta otra. Y luego tenemos un momento alrededor de esa frontera, lo que sería ese 7500, esta frontera donde podríamos hablar ya con base en ese paquete de plantas domesticadas de origen foráneo, que podríamos hablar ya de la horticultura, como esos cultivos a pequeña escala donde podrían combinar plantas silvestres, plantas domesticadas con una alta diversidad, pequeños cultivos relativamente próximos, estarían a los sitios de habitación de estos grupos. Pero obviamente cuando llegan este paquete de plantas, la gente ya viene con desde milenios atrás conociendo plantas y probablemente cultivándolas o con algún manejo. Aquí el sitio de Peñarroja es muy interesante, esto lo ha trabajado Gaspar Morcote, yo hice al final una colaboración con los análisis de almidones, todos es sabido que encontraron no sé cuántas miles de especies de palmas, miles de restos carbonizados de palma, ¿no? Pues carbonizados. Digo, esto es interesante, porque en el Cauca, yo qué sé, si hemos llegado a 50 semillas, son muchas, ¿no? Pues miren aquí pues, los manojos de esto, es una diapositiva pues, cedida por Gaspar. Y bueno, pues esto es interesante porque bueno, pues plantearon todo ese manejo ya antrópico, esa gran cantidad de restos de palmas, como ese posible manejo antrópico que ya estaba haciendo, dijéramos, estos grupos muy tempranos, estos grupos del Holoceno temprano que estaban haciendo de este recurso tan importante. Esto también nos lleva a plantearnos a ampliar o al menos discutir qué se llama cultivo, ¿no? Lo que yo sí tengo muy claro que hay que salir de la acepción más occidental, ¿no? Entonces probablemente estos grupos, pues obviamente sabían lo que hacían con las palmas, sabían dónde las estaban concentrando estos pequeños parches, jardines. En análisis de almidones que hicimos una muestra piloto, miren, ahí tienen las azadas también, ¿no? Las azadas que cada vez empiezan a expandirse más geográficamente. Pues bueno, encontramos también almidones de Santo Soma bastante bien identificados, lo cual pues es interesante, tampoco es ningún misterio, pues una planta con una amplitud geográfica muy amplia. Bueno, ahí los tenemos. Aparecieron otros datos como los fitolitos de cucúrbita, de Lagenaria siceraria, la calabaza de botella, y eso es interesante porque no son plantas originarias de este ambiente tan húmedo, ¿no? Entonces estos son unos datos ya muy antiguos. Lo que plantearon en su día, esto los hizo Piper, nuestros fitolitos, plantearon en su día que probablemente sean plantas de origen exógeno que se han introducido, alopátricas, y que obviamente han sido, dijéramos, el vector de llevarlas ha sido la gente, entonces probablemente podrían entrar en ese paquete de plantas también seleccionadas y por qué no cultivadas. Aquí algunos datos también, el famoso sitio de Peñarroja, de San Isidro, muy importante. Bueno, ya conocemos la literatura de Cristóbal Géneco, él encontró, bueno, pues podemos mencionar aquí marantas. Estos análisis son bastante antiguos, habría que mirarlos algunos como de esto de almidones, hipomoea, Santo Soma, Manijol, Lagenaria encontró semillas, muy interesante, encontraron también maranta. Entonces, bueno, él le permitió plantear, bueno, pues pues todo este tema de las agrilocalidades. San Isidro tiene fecha de 10.000 y pico. San Isidro ha dado para mucho, ¿no? Ha sido muy metido desde la literatura del paleoindio hasta la literatura del tema de planta. Pero bueno, se anunció una cosa interesante por todo este tema ya dijéramos, pues de ese manejo, y repito, pues lanzó el concepto de agrilocalidad. El río Porce, ¿no? Pues cada vez estoy resumiendo más. El río Porce es muy interesante también. Tiene un espectro de plantas. Claro, el manejo de las plantas no tenemos del 10.000, el río Porce, antes del 7.000 y pico, no tenemos un espectro de plantas dijéramos tan detallados, porque no hubiera, probablemente por cuestiones metodológicas cuando se hicieron los estudios. Pero hay algo muy interesante como el maíz, ¿no? Entra en esa fecha del 7.000 y pico, Manijod 6.000 y pico. Entonces hay una coincidencia como esa transición Holoceno temprano, Holoceno medio, como que estas plantas domesticadas de origen foráneo han
llegado. Y tenemos la Ipomoea batata, que la batata es muy interesante, tiene una fecha alrededor del 7000. Este es el Phaseolus un frijol silvestre que te lo puedes comer, y algunos datos en el Valle de la Burrada, trabajado por Gustavo Santos, de encontrar un polen de aguacate y de frijol. Bueno, el aguacate es una planta que la encontraron en San Isidro, la encontraron en Calima, incluso Geneco planteó la posibilidad de la domesticación, ¿no? Bueno, entonces también en el río Porce tenemos un registro bastante interesante en el tema de plantas. En el río Porce también hay fechas del 10.200 hasta el siglo XV, ¿eh? Es una secuencia también de larga duración, que la gente llegó y bueno, se quedó a vivir, y vamos a ver que incluso tenemos una de las cerámicas más tempranas. En cuanto a todo el tema de la Ipomoea, por ejemplo, es interesante también la triloba y la trífida, que son los posibles ancestros por genética, también los encontramos en Colombia. Curiosamente, claro, lo encontramos en la región Caribe, y también en lo que es la región suroccidente encontramos como esos posibles ancestros, pero es una planta que no... entonces, bueno, nosotros lo que podemos es conectar unos datos arqueológicos con unos datos desde la geografía y también de la genética donde están los datos. Entonces, bueno, para ir terminando como esta parte, toda la cuestión, podemos hablar, todo esto es lo que les decía anteriormente, pues lo que nosotros estamos empezando a ver en los registros, juntando unas regiones con otras, es que vemos las calateas, vemos los aguacates, vemos la chira, vemos el sagún, una gran cantidad dijéramos, de un espectro de recursos, en este caso de plantas, bastante interesante. Entonces, eso nos lleva, dijéramos, sin tener todo el derrotero continuo de cada planta, yo creo que viéndolas en conjunto, lo que podemos hablar, dijéramos, muy tempranamente, estos grupos empezaron, dijéramos, como a seleccionarlas y a cultivarlas. Lo que podemos decir, entre comillas, un poco figurativo, esos laboratorios, dijéramos, de domesticación en el sentido más amplio, bueno, también todo el tema, varios etnólogos, yo creo que Gustavo lo sabe muy bien, todo el tema también en términos, bueno, de que todas estas áreas de cultivo, estas pequeñas zonas, jardines, los diversos nombres que le han dado, todo el tema también de que pueden ser muy importantes a la hora de atraer principalmente a mamíferos a comerse esas plantas, ¿no? Lo que puede crear esos espacios, aumentar la capacidad de carga, o crear esos espacios donde sería, dijéramos, aumentar la capacidad de carga no solamente en plantas, sino también en animales, todo el tema de la horticultura, y tenemos las tres plantas, lo que sería el frijol, la yuca y el maíz, como esa triada y bastante interesante que nos estaría marcando ya, digamos, podríamos hablar, la producción de alimentos vendría desde atrás, pero podríamos hablar ya de darle la etiqueta de la horticultura. Otras cuestiones, otra cuestión es lo que se ha planteado, visto en escalas espaciales, de macros, todo el tema, dijéramos, que la presencia humana milenaria, por supuesto, va a ser un agente que va a incidir en la evolución, dijéramos, de lo que son el medio ambiente y creando esos paisajes. Bueno, algunos ecólogos han planteado que estos espacios manejados históricamente pueden llegar, dijéramos, a ser más diversos, más capacidad de carga. Bueno, eso habría que obviamente, llevado a la arqueología, hacer análisis paleoambientales. Nosotros, los registros, por ejemplo, polínicos, es verdad que tú vas viendo cada vez una mayor diversidad, pero bueno, habría que salir de los contextos arqueológicos para tener otra medida, dijéramos, más espacial, dijéramos, como pues este tipo de hipótesis desde el presente, como para dijéramos, concretarla, ¿no? Pero bueno, tenemos los datos del Peñarroja y está con sus palmas, yo creo que se apunta a buena dirección. Bueno, esta la vamos a pasar, ya la hemos visto. Entonces, viendo como bueno, lo que podría ser como este derrotero en cuanto al tema, dijéramos, más de las plantas, pues obviamente un mundo holocénico, un mundo donde han cambiado esos escenarios, donde podemos probablemente, obviamente, tenemos una nueva estructura de los recursos, las plantas y los animales. No es que ya, dijéramos, partamos de cero, pero algo, dijéramos, tuvo que cambiar lo que sería esa oferta de recursos. Entonces, lo que sí podemos ver es una selección, dijéramos, de estos recursos vegetales, que lo que les comentaba anteriormente, probablemente ya estaban siendo cultivados, auspiciados, cuidados en este tipo de áreas, donde podríamos hablar de ese cultivo pre-domesticación, que llevaría unas relaciones de domesticación. Lo que también
vemos que no muchos fueron los llamados y pocos los elegidos. Es verdad que con el tiempo la yuca, el propio maíz, van a ser las plantas que más peso van a tener y otras plantas empiezan a diluirse en los tiempos de la historia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego van a llegar plantas del sur, como va a ser la patata, el tomate, el algodón, que en el mundo de los cacicazgos tan importantes van a ser. Eso hay que tener en cuenta. Y todo el tema, bueno, de la horticultura. Luego pondría en este tipo ya de escalas de producción, estaría todo el tema de la, dijéramos, de la agricultura, que yo no me voy a meter en este sentido. Algunos datos de la costa caribe, sobre la costa caribe, que tema muy interesante, porque Rigel Dormadov en el libro Place and People, él planteó que estos sitios, Montsú, Puerto Hormiga, por ejemplo, eran sitios arcaicos, pero luego los pasó al formativo, él se centró al formativo, pero si uno analiza, ahí están los sitios de Montsú, Puerto Hormiga, el Canal del Dique, los de Cartagena y el famoso sitio de San Jacinto. Rápidamente, Oyuela él ha planteado, por ejemplo, toda la aparición de toda esta visibilidad de todos estos sitios con una vocación muy acuática, de tierras bajas, con todo el tema de la formación de ambientes húmedos, que obviamente estos estuarios, aguas dulces, aguas saladas, son muy ricas y que él hace esa correlación y que probablemente tenga que ver, dijéramos, con esa presencia humana. Ahora bien, yo repito, de todas maneras, volviéndonos un poco atrás, yo creo que el Caribe, yo creo que tuvo que ser poblado de alguna manera desde tiempos muy atrás y en todos estos temas de poblamiento probablemente la gente debió de pasar. Entonces probablemente nos estemos perdiendo parte, no tengamos parte del registro, pero bueno, centrándonos. Aquí tenemos algunos de los sitios, como el famoso sitio de Montsú. Aquí, ¿qué es lo que vemos Montsú y Puerto Hormiga? ¿Qué es lo que tenemos en estos sitios? Pues para empezar, tenemos también amplio espectro. Tenemos unas economías de amplio espectro. Por una parte están, dijéramos, todo el tema de las conchas, muy bien, ¿no? Son zonas acuáticas, todo el tema de la pesca. Claro, el Canal del Dique no estaba en la época, eso hay que tener en cuenta, bueno, pero una zona como acuática, ¿no? Ahí me perdona un poco el jugar con los tiempos, ¿no? Y roedores, hay caza, pero también recuerden cómo insistía Rigel, que yo tengo la yuca amarga, tengo los ralladores, tengo las manos de molenda, tiene una lítica de las molinos, las manos, tiene como media también hachas azadas, hay azadas de concha que seguramente ustedes aquí en el Caribe las tienen en el laboratorio, que son preciosas. Entonces, realmente, nuevamente, a pesar que estamos hablando ya alrededor del 5000, también, dijéramos, serían de esas sociedades dijéramos, como de amplio espectro, pero dijéramos que te están cazando, dijéramos, aprovechando las aguas, pero también mucho peso el tema de los tubérculos. En la época, lo que él se ciñó principalmente fueron los ralladores. No había análisis microbotánico, no tenía restos de plantas, pero bueno, y el tema de la cerámica. El tema de la cerámica es muy interesante, tiene unas cronologías, la cerámica más antigua, bueno, es más 6000, ¿no? El porce también va a estar por ahí. Entonces es bastante muy interesante porque, bueno, tenemos también dentro de este mundo de los arcaicos, también tenemos, dijéramos, como estas innovaciones tecnológicas, con lo que pudo suponer la cerámica, por ejemplo, para la conservación de alimentos, el cocinado de alimentos, y también como unos bienes y como unos elementos tecnológicos que pudieron empezar a actuar como bienes primitivos, ¿no? Algunas de las cerámicas de Puerto Hormiga o San Jacinto tienen unos modelados, tienen una decoración bastante interesante. Empiezan a tener una decoración antropomorfa, zoomorfa. Si nos vamos al mundo ya clásico de los cacicazgos, vayan a San Agustín o el mundo del oro, siempre esa combinación entre lo antropomorfo y lo zoomorfo va a estar muy presente en el oro, en la estatuaria. Empezamos a encontrar elementos que van a ser en la base probablemente de la identidad de los momentos posteriores. Bueno, el sitio de San Jacinto es muy interesante, aquí también lo que es el enfoque. Oyuela, este es un sitio logístico, de estacional, ocupado en estación seca, cazadores, recolectores, no se mete con... O sea, parece que son mundos totalmente diferentes, ¿no? Uno lee una literatura y otra, son mundos diferentes, pero en algo también coincide, como que te están, dijéramos, aprovechando las tortugas, te están aprovechando también recursos acuáticos. También él da, la verdad, esas plantas no las conozco, son unas gramíneas, da la amaranta arundinácea, que no es originaria de estos bosques secos, no explota mucho ese recurso de donde viene la amaranta arundinácea, pero dice, probablemente estén aprovechando unas gramíneas, tal. Pero él habla de cazadores recolectores, muy influenciado por una literatura binforiana, pero bueno, yo creo que algo tienen en común las particularidades de unos sitios más hacia el mar, los estuarios, hacia lo que son las sabanas del Caribe, pero dan cuenta de lo que podemos incluir todo este tipo de economías, independientemente de ese cultivo, ¿no? Que yo no creo que sea la discusión, sino también en ese concepto de Smith de low level production, ¿no? De bajo nivel de producción. Yo creo que eso es algo que puede aunar muchas de estas culturas, las cerámicas,
El tema de otra de las características que podemos empezar a... Esto no se ha trabajado mucho, tenemos datos muy fragmentados, repito, en periodos tempranos los datos no son muchos, pero las territorialidades, bueno, y eso es como descubrir el agua tibia. Al fin y al cabo, ya se hablaron ya de las territorialidades, pues, obviamente, pues, en este sentido, en su acepción más, si se quiere, más primaria, ¿no? Como esos espacios donde yo me asiento y ejerzo algún control del espacio, probablemente muy vinculado en unos primeros niveles hacia lo que yo tengo que cuidar en los territorios que son, por ejemplo, los recursos básicos. Tú tienes que cuidar otras cosas, pero las identidades, yo qué sé, los montes sagrados, qué sé yo. Pero al menos una cosa con el tema de los recursos es interesante. Ya lo planteó el propio Cristóbal Géneco, con las territorialidades a partir de San Isidro. Pero bueno, lo primero que nosotros vemos en algunas regiones, una secuencia de largo aliento, ¿no? Pues incluso aquí que tenemos un debate, cómo actuaron los volcanes, ¿no? Cómo actuaron los volcanes es una gran pregunta, porque esto está rodeado de volcanes, ahí los sitios son cenizas volcánicas y lo que vemos es que no hay un abandono de la región, probablemente desplazamientos, algún tipo de movilidad tuvieron que dijéramos, que enfrentar, pero no hay un abandono, por ejemplo, territorial con una catástrofe. Ese de catástrofe y migraciones se va, por el momento no lo tenemos. Entonces, eso es lo primero que tenemos, que la gente ha llegado para quedarse. Hay otros datos muy interesantes, la sabana de Bogotá, otra secuencia igual, la gente llegó a la sabana, tenemos los datos de 12.000 y pico, bueno, todo lo que hicieron, pero en el arcaico, dijéramos, toda esa gente siguió sus sitios como cazadores-recolectores, donde la fauna tuvo un peso muy importante, probablemente también las plantas, ¿no? Simplemente que probablemente no conocemos mucho, no conocemos ese mundo de las plantas, pero empiezan a aparecer manos. Checua me parece muy bonito, tiene un entierro, una flauta, 8.700, 7.000, estoy cambiando, 7.800, entierros tempranos, estamos hablando del Holoceno temprano, vemos los entierros del 021, la verdad, claro, no tenemos muchos entierros tempranos, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos el tema de la cerámica. La cerámica cancana es una de las cerámicas muy vinculada a Antioquia y ya está apareciendo hacia el río Magdalena en el municipio Maceo. Sí, ahí apareció también cerámica. Entonces está muy vinculado a lo que es el suroriente de Antioquia por el momento. Podemos encontrar una región de una producción de una alfarería cancana, pero aquí tenemos una cuestión muy interesante. Estos fragmentos aparecieron en el Porce y son fragmentos muy similares a la fase Turbana-Montsú que apareció en el montículo de Montsú. Entonces también ahí está el tema de las relaciones y de las interacciones. Esto es unas caritas antropomorfas de la cerámica cancana, preciosas también. Entonces también empezamos a ver expresiones artísticas, iconográficas, ¿no? Esto lo digo por todo lo que va a venir posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al tema de las territorialidades, pues muy probablemente, como les pongo aquí en esta diapositiva, muy probablemente a todo el tema del control de los recursos y es probablemente esa inversión que se hacía alrededor de los cultivos, de estos jardines, de este manejo, probablemente dijéramos, incidió en el concepto de territorialidad, lo que yo tengo, dijéramos, que ejercer algún control de alguna manera sobre, dijéramos, esos espacios. Obviamente, control en sociedades con densidades demográficas muy bajas. El tema de los entierros es muy interesante porque, en cierta manera, ese poner un muerto es un vínculo entre el espacio, el territorio y la memoria, ¿no? La gente es una especie, dijéramos, de materializar la memoria y ahondar el vínculo con esos territorios. Y repito, tenemos, pues no son muchos, pero ya empezamos a tener unos cementerios, ¿no? Incluso el de Checua, si nosotros vamos a los patrones muy herreras y muiscas, prácticamente no cambió mucho el patrón de enterramiento. Eso es muy interesante en el Porce, sí. Luego ya vienen las tumbas en urnas y todo eso, pero las inhumaciones de Checua luego van a ser las de la sabana de Bogotá. Entonces yo creo que ahí hay un tema, pues, también muy interesante de cómo este tipo de territorios de vida que estos grupos tempranos debieron, dijéramos, de crear su concepto de territorio y obviamente sus mapas mentales y cómo lo estarían ejerciendo algún tipo de control. Obviamente esto también nos lleva al tema de las interacciones y de las relaciones con otros grupos. Claro, tenemos datos tan distanciados que ahí ya cada vez entraríamos en el terreno más de lo especulativo. Luego, por supuesto, tenemos con el tiempo, tenemos desarrollo de ciertas arquitecturas donde los montículos, por ejemplo, los de la costa, pues son muy diferentes, ¿no? La gente viene, los reocupa, hay cierta como arquitectura, las huellas de poste, ya vemos que están levantando como esas estructuras de cabaña, que en el río Porce se encontraron unos anillos, unos empedrados brutales, ¿no? Pues muy bien, pues bueno,
no son pirámides, pero para... No, quiero decir, comparado con otros contextos. Y bueno, y estas acumulaciones. Entonces, bueno, yo creo que es un punto como también muy interesante. No podemos profundizar mucho, pues por lo que le decía, pues los datos hasta donde lo tenemos. Claro, de lejos vamos a decir dónde está la delimitación de estos grupos, obviamente, y la profundidad identitaria, pues son cosas que nos quedan muy lejos, ¿no? Entonces, también otro punto, y ya voy terminando, ya voy terminando. Otro punto muy interesante es todo el tema, claro, si estamos hablando ya de diferentes regiones, como diferentes ubicaciones geográficas, el tema de las interacciones, la gente no ha vivido aislada. Lo primero, si quieren, vamos al tema de las plantas, ¿no? Es increíble, preguntémonos, ¿cómo llegó la calabaza de botella a Peñarroja? ¿Cómo llegó? Pues es importante, ¿no? Porque de ahí no es, llegó. El maíz llega no solamente, dijéramos, al Cauca o al Cauca Porcen, el Calima. ¿Cómo llega el maíz? Parece que no hay detrás una gran migración. ¿O cómo llega la yuca? Entonces eso es muy interesante. Entonces es el voz a voz, la gente... O sea, pero la gente no vivía aislada. Es difícil dimensionar, claro, ese punto. Pero eso era una realidad para esa gente. Las plantas circularon muy tempranamente, ¿no? Y plantas, bueno, que vienen de muy lejos, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Intercambio de materias primas hemos encontrado, no es mucho tampoco los casos. Si me dice la verdad, las materias primas de la tecnología lítica suelen ser locales, pero alguna vez hemos encontrado los chert del Magdalena, los hemos encontrado en el río Porce, han aparecido en la sabana de Bogotá, bueno, el Tequén también se tenía ya algunas materias primas, pero también en el océano aparecen algunas materias primas también de otras regiones, ¿no? Entonces, y probablemente todo el tema de la dispersión de ideas, ¿no? Manejo de plantas, la idea sobre la muerte, yo creo que es algo interesante, ¿no? El tema de la alfarería, ¿no? Y lo que yo les decía anteriormente es la alfarería temprana, pues de Puerto Hormiga, San Jacinto, la propia de Porce, tiene unas decoraciones ya muy, muy interesantes, sobre todo esas que comentaba anteriormente, como zoomorfas, pudieron empezar a actuar como una especie de bienes primitivos que circulaban, no bienes de élite, pero esos bienes que empiezan a tener algún valor agregado. Aquí hay un tema muy interesante que en el estudio de Oyuela, las cerámicas tempranas y de Oyuela, de San Jacinto y de Cancana, principalmente Neila Castillo es quien se metió en este tema, plantearon algo muy similar. La cerámica cancana principalmente son vajillas de consumo de alimentos, no son de cocinado, no son toscas, algo similar a lo que planteó de lo que plantearon en San Jacinto. Entonces, bueno, se planteó, claro, estamos en un contexto ya del 6.000, 5.000. Uno dice, bueno, siendo pues muy lineal, a lo mejor muy evolucionista o simplista, que ya había más gente en el ambiente, ¿no? Entonces, que es un poco por donde también se mete. Oyuela plantea restricciones territoriales, que eso lleva a una mayor demanda de los mismos recursos, eso probablemente lleva incluso a la producción de alimentos. Pero probablemente todas esas cerámicas tempranas de estos dos casos es muy interesante. Ellos llegaron que unas cerámicas que probablemente se estaban utilizando más en contextos sociales, ¿no? Lo que llamamos el almacenamiento social. En esos contextos vamos a sentarnos para sellar alianzas, para, yo qué sé, intercambios exogámicos y probablemente si dijéramos, ahí esas dijéramos interacciones, probablemente, pues obviamente es que hay grupos que están asentados, que empiezan a tener su identidad y hay un deseo, una demanda de intercambiar, de conocer al otro. Probablemente, bueno, a lo mejor no todo era tan bonito, probablemente también un tema como eran las conflictividades, ¿no? Si estamos hablando por una parte de control territorial, pero es un tema que no conocemos. Entonces, ese también es una de las características, dijéramos, de que hay que meter en este gran lapso temporal que dura bastante milenios. Claro, obviamente, pues con sus diferencias. Lo que está claro es que la cerámica, por ejemplo, es algo posterior. El tema también, ahora lo pongo ahí, los temas de los tejidos, conocemos muy poco, pero en una de las cerámicas de Puerto Hormiga aparece una impresión. Entonces, algún tipo, dijéramos, de cestería o algo también están manejando, ¿no? Entonces es algo también poco trabajado, ¿no? Y realmente, entre otras cosas, porque pues la verdad no hay muchos arqueólogos que se dediquen a este periodo, pero si empiezas a juntar las regiones, las espacialidades, surgen al menos preguntas muy, muy interesantes. Lo que pasa es que hay unos grandes huecos, sobre todo espaciales. Entonces, las conclusiones. Uno, podríamos decir que esto es un gran periodo que está muy vinculado al mundo del Holoceno. Yo diría que es algo importante, por supuesto, con elementos de continuidad de lo que es el final del Pleistoceno. Ahí va parte de su ADN.
Diversidad cultural y adaptabilidades locales. Yo me he centrado más en el tema manejo bosques, el tema de las plantas, que me parece además muy interesante, porque hasta hace poco Colombia no aparecía en ningún mapa cuando se hablaba de los orígenes de la agricultura y todos estos temas, ¿no? No, prácticamente pues, desaparecía, era un área periférica. ¿No? Los áreas centrales, Mesoamérica, por otra parte, Ecuador o lo que pueda ser Perú. Prácticamente no se conocía, pero yo creo que ahora estamos empezando a posicionar unos datos. Y yo creo que cada vez unos datos que hace 10 años no teníamos estos datos. Hablábamos de esas plantas, pero yo creo que ahora estamos entregando algo más interesante. Adaptabilidades locales. Esto es muy interesante. Yo no he hablado mucho del Magdalena, pero el Magdalena tampoco tiene muchos datos. Tiene la analítica más bonita, pero ese cotono ribereño muy tempranamente ocupado, pues igual, parece ser que esa gente... Bueno, muy circunscrita, siguió al río Magdalena, la sabana de Bogotá, pues también con muchos elementos de continuidad respecto a los momentos más tempranos. Entonces yo creo que eso también hay que tener en cuenta. Todo el tema de la producción de alimentos, con lo que hemos planteado, de esa manipulación, selección y cultivo. Y hay, yo creo que hay un punto muy interesante, y es esas economías de bajo nivel de producción que podría, dijéramos, incluir a muchos, a gran parte a gran parte como un denominador común de muchos de estos contentos, independientemente de que yo incluso en algunas regiones tenga más cultivo o no tenga cultivo. Nuevas tecnologías, es importante. Primeras representaciones artísticas, lo que yo planteaba, esa mímesis, esa inspiración en la naturaleza, son pocos datos, pero esas figuras, repito, zoomorfas, las vamos a encontrar posteriormente en ese mundo ya chamánico, ¿no? En esos cacicazgos de origen chamánico, pues vamos a encontrar esa fusión entre lo antropomorfo y lo zoomorfo. Todo el tema de la visibilidad de la muerte, por supuesto, eso nos va a meter también en un tema de los rituales y para terminar, esas territorialidades que van perfilando la identidad histórica y regional, lo que van a ser momentos posteriores. Ustedes me preguntarán dónde queda el formativo y dónde queda. Realmente yo encuentro mucha continuidad hasta el 1000 antes de Cristo, más o menos. Encontraría mucha continuidad en este tipo de... claro, esto siempre es arriesgado a poner, porque termino como comencé. La idea era tratar de dar un sentido a un concepto que puede ser muy obsoleto, lo que sea, pero como se sigue utilizando, vamos a decir, bueno, pues metámonos, dijéramos, en este reto, ¿qué es eso? Yo creo que hasta el año 2000 hay muchas características, dijéramos, que encontramos en las diferentes regiones que hemos mencionado. Bueno, eso es todo. Gracias.